El funeral del senador Miguel Uribe Turbay, un hombre que para muchos representaba esperanza y cambio, debía ser un momento de unidad, respeto y duelo nacional. Sin embargo, lo que ocurrió ese día dejó una sensación extraña en el aire. Un silencio incómodo, miradas que evitaban encontrarse y un detalle que encendió todas las alarmas. El presidente Gustavo Petro no estaba allí. No se trató de un olvido ni de una agenda complicada. Fue la propia familia quien, de manera directa y deliberada, solicitó que él no cruzara las puertas del recinto. La pregunta que retumba en la mente de miles es inevitable. ¿Qué sabían ellos que nosotros aún no sabemos? ¿Qué motivos tan fuertes podrían llevarlos a impedir que el mandatario de la nación rinda homenaje a un líder caído? En las próximas secciones vamos a desmenuzar este rompecabezas, pieza por pieza, para descubrir si este fue simplemente un acto de duelo privado o la punta de un iceberg político que podría revelar verdades que muchos preferirían mantener enterradas. Lo que vas a escuchar no es una simple crónica de un funeral, sino una historia donde el poder, la tensión y las sospechas caminan de la mano. La noticia estalló como una bomba en los medios y redes sociales. Gustavo Petro no estaría presente en el funeral de Miguel Uribe Turbay. No se trató de un imprevisto, un problema logístico o un asunto de seguridad de última hora. No. La razón fue mucho más directa y, para muchos, más inquietante. La familia pidió expresamente que el presidente no asistiera. Este gesto, tan inusual en un país donde la presencia de la máxima autoridad en eventos de esta magnitud suele ser obligatoria, dejó un mensaje claro. Algo en la relación entre el fallecido y el gobierno no estaba bien. Y más allá de la formalidad, la decisión levantó un murmullo nacional. ¿Acaso se intentaba evitar un momento incómodo que pudiera desatar sospechas en plena ceremonia? Pregunta para ti. ¿Crees que esta exclusión fue un acto de respeto hacia el duelo? ¿O una barrera levantada para impedir que ciertas verdades salieran a la luz frente a cámaras y testigos? Antes de continuar desarmando esta historia y entrar en los detalles más delicados, te invito a suscribirte ahora, activar la campanita, dejar tu like y compartir este video. Lo que viene no es una simple narración, son datos y conexiones que podrían cambiar tu forma de entender la política en Colombia. La historia entre Miguel Uribe Turbay y el gobierno nunca estuvo marcada por la cordialidad política. Desde los primeros meses de la actual administración, Miguel alzó la voz contra lo que consideraba decisiones erradas, manejos cuestionables y políticas que, según él, ponían en riesgo la transparencia y el futuro del país. No se trataba de críticas suaves o comentarios diplomáticos. Eran denuncias directas, sustentadas en documentos y testimonios que incomodaban a más de uno en los círculos de poder. Su postura frontal y sin filtros lo convirtió en un adversario incómodo. Las reuniones en las que coincidían con figuras del gobierno se tornaban tensas, y los pasillos del Congreso eran testigos de miradas frías y conversaciones cortadas de raíz. Para muchos, Miguel no solo era un opositor más, era una voz con credibilidad, capaz de arrastrar opinión pública y frenar decisiones clave. En un escenario político donde la lealtad se premia y la disidencia se castiga, esa distancia marcada con el Ejecutivo no pasó desapercibida. Algunos analistas lo describen como un hombre que se colocó en la línea de fuego de quienes ven el poder, como un tablero donde no hay lugar para fichas rebeldes. El 11 de agosto amaneció como un día cualquiera para la mayoría, pero no para Miguel Uribe Turbay. Desde las primeras horas de la mañana, su entorno comenzó a registrar señales extrañas.
Una llamada de última hora cambió su itinerario habitual, obligándolo a cancelar una reunión importante y a desplazarse hacia un lugar que, curiosamente, no figuraba en su agenda oficial. Nadie sabe con certeza quién dio esa instrucción ni por qué fue acatada sin cuestionamientos. Lo más inquietante es que varios de sus colaboradores notaron la presencia de rostros nuevos en su equipo de seguridad. Eran hombres serios, casi inexpresivos, que decían pertenecer a un refuerzo temporal solicitado por motivos de protocolo. Sin embargo, sus credenciales nunca fueron verificadas públicamente, y algunos testigos afirman que actuaban de forma extrañamente coordinada, como si siguieran un guión preestablecido. Días antes, vecinos y comerciantes de la zona donde Miguel realizaba actividades políticas aseguraron haber visto vehículos sin placas rondando su residencia y los lugares donde solía reunirse. Al principio, estas observaciones fueron tomadas como simples coincidencias o paranoia de campaña. Pero después de lo ocurrido, cada detalle cobra un significado siniestro. Ese día, cada minuto parecía empujar la historia hacia un punto de no retorno. La ruta que tomó, los desvíos inesperados y la cercanía de ciertos individuos que, hasta la fecha, no han sido plenamente identificados, componen un rompecabezas inquietante. Un rompecabezas que, de haberse resuelto a tiempo, tal vez habría cambiado el destino de Miguel. La muerte de Miguel Uribe Turbay golpeó a la opinión pública como un trueno en plena noche. Sin embargo, lo que muchos esperaban como una cascada de información clara y contundente, se convirtió en un goteo controlado de comunicados fríos y cuidadosamente redactados. Los primeros mensajes oficiales fueron breves, casi mecánicos, y omitieron detalles clave sobre el momento exacto de su muerte, las circunstancias que la rodearon y, sobre todo, las irregularidades previas al hecho. En lugar de abrir las puertas a una investigación pública y transparente, se instaló un silencio incómodo. Las entrevistas con testigos fueron limitadas o pospuestas indefinidamente, y la prensa que intentaba acercarse a las fuentes directas se encontraba con respuestas evasivas. Lo más inquietante fue que varias personas que estuvieron cerca de Miguel en sus últimas horas y que podrían aportar datos cruciales, dejaron de hablar repentinamente. Algunos, según versiones extraoficiales, fueron reubicados en otras ciudades o países bajo el argumento de proteger su seguridad. Este patrón no es nuevo en la política. Cuando la narrativa oficial se convierte en la única voz permitida, el público recibe una historia recortada, filtrada y adaptada para encajar en una versión conveniente. Y cada dato que falta se convierte en terreno fértil para la sospecha. En este caso, el control férreo sobre la información no solo generó frustración, sino que alimentó una teoría inquietante: que había un interés concreto en evitar que la verdad saliera a la luz. Que detrás de ese silencio impuesto se escondía algo más profundo. Algo que, de conocerse, podría sacudir los cimientos mismos del poder en Colombia. El funeral de Miguel Uribe Turbay no fue solo una ceremonia para despedir a un líder político. Fue, en muchos sentidos, una puesta en escena cargada de simbolismo y mensajes implícitos que trascendieron el luto. La decisión de la familia de rechazar la presencia del presidente Gustavo Petro se convirtió en un acto que habló más alto que cualquier discurso o comunicado oficial. En un país donde la figura presidencial suele ocupar la primera fila en este tipo de eventos, su ausencia fue un golpe de efecto que no pasó desapercibido. Entre coronas de flores, oraciones y lágrimas, también había miradas tensas y conversaciones en voz baja.
Los asistentes sabían que el vacío en esa silla reservada para el mandatario no era fruto de la casualidad, sino de una determinación clara. No todos los que hoy ostentan el poder son bienvenidos en este duelo. Para los analistas, este fue un gesto de protesta silenciosa, un recordatorio de que el respeto no se impone por el cargo, sino que se gana con acciones. Sin embargo, para quienes ven más allá de la superficie, la escena tuvo un matiz mucho más oscuro. En la narrativa de los más suspicaces, ese vacío presidencial no era un simple desacuerdo político, era una acusación tácita, un dedo invisible apuntando hacia los círculos más altos del poder. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, la imagen quedó grabada como una herida abierta en la memoria colectiva. Ese día, el funeral dejó de ser solo un adiós a Miguel y se transformó en un escenario donde se midieron fuerzas, donde el dolor se mezcló con la política y donde el silencio se convirtió en un lenguaje capaz de decirlo todo, sin pronunciar una sola palabra. En las horas y días posteriores a la muerte de Miguel Uribe Turbay, varios nombres comenzaron a circular en las investigaciones preliminares. Personas que habían estado cerca de él, que lo acompañaron en sus últimos recorridos, o que incluso fueron testigos de movimientos extraños el día de su asesinato. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de una cadena de testimonios clave se convirtió rápidamente en un vacío inquietante. Esas voces comenzaron a desaparecer una por una. Algunos de ellos cerraron sus redes sociales de manera repentina, borrando fotos, mensajes y cualquier rastro público de sus actividades recientes. Otros, según vecinos y conocidos, se mudaron de la noche a la mañana, dejando casas vacías y negocios cerrados. En ciertos casos, familiares aseguraron que habían sido trasladados por su seguridad, aunque nunca explicaron quién tomó esa decisión ni a dónde fueron llevados. Lo más perturbador es que esta desaparición de testigos no fue un fenómeno aislado. En contextos políticos y judiciales complejos, este tipo de silencios suele ser interpretado como una señal de advertencia. Hablar puede tener un precio demasiado alto, y en este caso, la ausencia de sus voces no solo entorpece la búsqueda de la verdad, sino que abre la puerta a interpretaciones mucho más oscuras. En un crimen de alto perfil, la narrativa oficial puede moldearse, pero el silencio forzado, ese que no se declara en conferencias de prensa, es el que más inquieta. Porque cuando las personas que saben demasiado empiezan a desaparecer, el mensaje para los que quedan es claro. Hay verdades que no se pueden decir sin pagar un precio. Frente a las cámaras, el guión fue impecable. Mensajes solemnes de condolencia, promesas de investigación y gestos de respeto hacia la memoria de Miguel Uribe Turbay. Las autoridades se mostraron unidas en el duelo, expresando solidaridad con la familia y asegurando que la verdad saldrá a la luz. Sin embargo, lejos del lente público, la historia parecía muy distinta. Fuentes cercanas a círculos políticos aseguran que, mientras el país seguía pendiente del funeral, se celebraban reuniones urgentes en salones cerrados y despachos oficiales, conversaciones a puerta cerrada, intercambio de documentos y, según rumores, llamadas telefónicas que fueron interceptadas y clasificadas como de interés especial. El contenido de esas comunicaciones, aunque nunca revelado, estaría vinculado a decisiones que podrían alterar el curso de la investigación. En política, las apariencias lo son todo. Un apretón de manos, una frase bien ensayada o una lágrima en público pueden servir para desviar la atención de lo que realmente está ocurriendo entre bastidores. Y para quienes ven este caso como un tablero de ajedrez, la analogía es inevitable.
A veces, el poder sacrifica piezas valiosas para proteger al rey. Y en esta partida, Miguel podría haber sido precisamente esa pieza sacrificada. Un obstáculo en una estrategia mucho mayor. Lo inquietante no es solo la posibilidad de que su muerte encaje en un plan calculado, sino el hecho de que, de confirmarse, significaría que en las altas esferas del poder, la vida de un líder puede ser tratada como una simple ficha, prescindible si el movimiento lo exige. En un país donde las formas lo son todo y donde los funerales de figuras públicas suelen estar cargados de protocolos y presencias obligadas, la familia de Miguel Uribe Turbay rompió con la tradición. Decidieron excluir al presidente de la ceremonia, una acción que no solo protegió la intimidad de su duelo, sino que se convirtió en un mensaje que resonó en cada rincón de Colombia. Ese gesto fue tan poderoso que no necesitó palabras. Habló por sí mismo. La exclusión no fue interpretada únicamente como una medida de respeto hacia el momento de dolor, sino como una declaración silenciosa de desconfianza hacia las más altas esferas del poder. Para muchos, fue una manera de decir: sabemos más de lo que estamos dispuestos a revelar públicamente. Un mensaje que, en la narrativa de los más suspicaces, podía ser leído como una advertencia velada, un recordatorio de que, aunque el duelo obliga al silencio, la memoria guarda verdades que algún día podrían salir a la luz. En los pasillos políticos, este gesto generó incomodidad. Algunos lo catalogaron como un acto de valentía, otros como una provocación directa. Lo cierto es que, intencional o no, la familia convirtió el funeral en un escenario de resistencia simbólica, marcando una línea invisible entre ellos y quienes hoy ocupan el poder. Para quienes creen en las coincidencias, la decisión podría no tener mayor trascendencia. Pero para quienes conectan los puntos y ven el trasfondo, este fue un grito sin voz. Un acto que podría estar diciendo al país: no olviden, porque la historia aún no ha terminado. La historia de Miguel Uribe Turbay no puede verse únicamente como un capítulo doloroso en la crónica política de Colombia. Es, en realidad, un espejo que refleja cómo funcionan las estructuras de poder, cómo el silencio puede convertirse en un arma y cómo las ausencias, tanto físicas como de información, pueden decir más que cualquier discurso. Este caso nos deja con una pregunta que duele y al mismo tiempo incomoda. ¿Cuántas verdades seguirán enterradas junto con él? Y si algún día esas verdades salieran a la luz, ¿estaremos preparados para enfrentarlas? Si quieres más contenido que saque a la luz lo que muchos prefieren callar, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Dale like y comparte este video para que más personas puedan conectar los puntos. Y ahora te pregunto directamente: ¿crees que la ausencia de Petro en el funeral fue un simple acto de respeto? ¿O una señal de que, en este caso, todos intuimos quiénes podrían ser los verdaderos responsables? Tu opinión es clave, porque juntos podemos mantener viva la conversación y evitar que este caso caiga en el olvido.